Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal, La Neurona que Fluye. Traemos otro capítulo más para hablar sobre internado médico de un hospital, que es el Hospital Tacuba. Entonces tenemos a dos invitados que nos van a dar su experiencia desde alguien que lo vivió en pandemia y alguien que lo vivió antes de pandemia. Entonces, Exacto. para eso tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a Brando Hernández, perdón, y a Sergio Ávila. Entonces, digan hola. Hola, mucho ¿Qué gusto. onda, compañeros? ¿Cómo están? Todo bien, ¿Qué todo tal? bien. Mucho gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por No, de que invitarnos. Gracias a ustedes. muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí a este espacio, ya que luego sabemos que luego cuesta mucho trabajo por los tiempos y así, y de verdad agradecemos de todo corazón, porque creemos que este video le va a servir a muchas personas ya en futuras generaciones. Bueno, entonces comenzamos con la primera pregunta. Ahora sí que ustedes estuvieron en este hospital. ¿Fue su primera opción o tenían otras opciones aparte de esto? No fue mi primera opción. Teníamos, yo creo que, bueno, al menos por mí, yo tenía otras 2 o 3 opciones independientemente del hospital. No sé, Sergio. Pues yo, fíjate que sí fue mi primera opción, pero más que nada por la cercanía. O sea, por opciones, la verdad es que teníamos hospitales muy buenos como el Hospital General de México, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el de Pediatría, o sea, teníamos bastantes opciones, pero generalmente, bueno, en mi caso, escojo las plazas por cercanía porque dije, voy a salir de guardia, voy a salir bien muerto, y pues el que me quede más cerca, entonces, por eso escogí Sí. Tacuba. De hecho, es algo que luego nos mencionan, es que nos dicen, ¿saben qué? Si van a escoger algo que no es como su primera opción a veces, es mejor irte a lo que te quede más cerca. De hecho, un consejo que yo siempre les había dado a mis amigos, compañeros que estaban un semestre abajo de mí, era que eligieran independientemente del hospital la cercanía, porque ya sea que estés en guardia ABC o ABCD, sales muy cansado. De por sí sales fastidiado del hospital y llegas de visita a tu casa, prácticamente estás viviendo en el hospital. Entonces, si fuera, si hubiera la posibilidad, yo creo que sí sería bueno que eligieran algo cercano a su casa. Sí, porque, por ejemplo, hay hospitales o plazas que no dan beca, entonces a veces es necesario tener esa lanita extra. O sea, nosotros nos daban, ¿qué? ¿900? 148 quincenal. Esa lanita extra, pues quieran o no, aunque sea pues para la comida, para unos gustitos, que pues de repente salías con unos amigos y ya pues, por lo menos no te quedabas en ceros, ¿no? Y hay otras plazas que sí no dan nada de beca y sí es un problema luego eso, porque aunque sea para el transporte ya te sirve. Sí, eso sí, sí es muy cierto, muy cierto. Y bueno, comentabas tú, Sergio, que como tal fue tu primera opción y tú, Brando, que no. ¿Cuáles No. fueron tus otras opciones o qué Eh, esperabas para elegir como esta sí o esta no? Mi generación tenía un promedio bastante grande, digo, nunca fui yo de promedios elevados, entonces Tacuba era esa opción como que decías, tengo un promedio regular, no estoy tan tirado al piso, tampoco lo estoy de lamebotas con los profesores, entonces tengo más o menos un promedio regular, está dentro de la Ciudad de México, que eso también es un punto a su favor de Tacuba. Como dice Sergio, yo andaba buscando igual cercanía de mi casa. En mi caso, yo vivo del otro lado de la Ciudad de México. Los hospitales que yo quería estaban del otro lado de la Ciudad de México. Estaban más que nada por la zona oriente. Y Tacuba está del otro lado totalmente. Al acabarse los hospitales cercanos a mí, digo, bueno, ¿qué me queda? Algo que sea del IMSS, del ISSSTE, de salubridad, ¿qué me conviene? Y sobre todo las referencias previas. Hay muchas personas que también dicen, bueno, el hospital está tirado al piso, pero al menos voy a estar con alguien. Y eso también te sirve de apoyo moral. Cuando estás dentro del internado, pues los internos se vuelven tu familia, tu apoyo. Muchas veces Sergio se encontraba muy atorado y en algún momento nos pidió ayuda porque uno de sus MIP2 lo abandonó así tal cual como 8 horas y creo que era su segunda guardia y en un servicio muy pesado que era urgencias. Y sí nos pidió ayuda y sí, pues le fuimos a ayudar. Sí, justo
como dice Brandon, el internado se vuelve tu casa y vas de visita a donde están tus papás, ¿no? A donde vives. Entonces, es muy importante ir con alguien. Yo me acuerdo que yo cuando llegué a Tacuba, solamente iba con un amigo que es en común, Samuel, y ni siquiera nos llevábamos así que digas, son súper cercanos y todo, pero la neta, tener ahí a alguien, aunque no sea de tu misma guardia, o llevarte bien con los de tu guardia es un parote. O sea, el ejemplo es que hasta ahora, todavía Brandon y yo nos seguimos hablando, ni siquiera éramos del mismo servicio, ni siquiera nos conocíamos de antes, y pues nos volvimos muy buenos amigos. Entonces, la verdad es que, o sea, todo eso, a veces dicen, no, pues es que escoger plaza de servicio o de internado o lo que sea, es muy fácil, ¿no? Nomás me voy a donde esté más cerca o así. Pero durante el camino te vas dando cuenta que existen muchas variables que tienes que ver, o sea, que si me voy solo, que si me van a dar beca, que si está lejos de mi casa, por ejemplo, el Tacuba, como dice aquí Brandon, pues tenía, dentro de la Ciudad de México tenía un buen transporte porque pues, estaba el metro a 5 o 10 minutos caminando, había camiones que te dejaban justo enfrente, o sea, todo eso. Y hay plazas de servicio que pues, sí, están dentro de la Ciudad de México, o de internado, perdón, están dentro de la Ciudad de México, pero pues el transporte está bien difícil, el metro está a 20 minutos, tienes que agarrar taxi, o sea, es un Es rollo complicado completamente. llegar a esas zonas y en este caso Tacuba era un microbús y 2, 3 minutos y ya llegaste. Entonces estaba bastante bien, estaba de cierta manera accesible. Ahora, otra pregunta que también luego les inquieta a algunos es que si les pidieron cartilla militar para poder entrar. Yo recuerdo que sí nos pidieron cartilla militar, pero esto fue un trámite de nuestra escuela. Nosotros somos del Politécnico. Entonces, a nosotros nos obligan, a tener cartilla militar liberada, o al menos si no hiciste la cartilla militar desde que debiste, es una como precartilla que te sirve como para avalarte. Y otra nos hicieron, no sé si también a ti, Sergio, darnos de alta en el SAT. Esto para que nosotros estuviéramos recibiendo constantemente la beca. Esas son las dos situaciones que, no sé, le comento, no sé si a Sergio también se la pidieron, pero a mí sí me la pidieron. Sí, no, a mí igual la cartilla, bueno, yo sí la saqué, aunque la perdí, después tuve que hacer la recuperación y todo, ¿no? Pero, sí, a nosotros por trámite de la escuela nos pidieron la cartilla por alguna razón, me parece que, o sea, por documentación oficial, ya ven que ahorita la cartilla es una identificación oficial, entonces muy probablemente por trámites internos del Politécnico, pues nos la pidieron. En el internado jamás nos la solicitaron, o sea, depende mucho de la plaza. Obviamente nosotros tuvimos chance de que hubiera plazas en hospitales generales militares y ahí sí te pedían cartilla, fueras hombre o mujer. Entonces ahí sí es documento del hospital, pero en el IMSS, en el ISSSTE y en salubridad me parece que no hay problema. Y del SAT sí, obviamente, como nosotros recibíamos beca, o sea, nosotros recibíamos beca, pero no la daban como beca per se. O sea, nosotros ya éramos registrados como empleados del hospital, entonces teníamos que darnos de alta y recibir, o sea, nuestra beca era como un sueldo y estábamos ante el sistema de no sé qué, de trabajadores del instituto, entonces el SAT sí creo que ese sí se los pidieron a todo el mundo, todavía se los están pidiendo, entonces eh, un buen consejo para ellos, de los que van a entrar al internado, o para ellas, es que vayan pidiendo su cita del SAT porque luego se tardan así de que meses, y más ahorita que estamos pues a media pandemia, ¿no? Y no hay nada abierto. De hecho, así como dice Sergio, en algún momento ya no eras considerado como becario, eras considerado como trabajador. Tenías un número de folio con el que recibías tu cheque y ese cheque tenía tu número, tu nombre y la cantidad en números y también en letras. Ya eres considerado como un trabajador. Oye, y ahorita que dicen eso, me surgió la duda, o sea, están dados de alta en el SAT, pero, o sea, ¿les descuentan, por así decirlo, algo de impuestos de eso? ¿O cómo, o por qué los hacen como que registrarse? En teoría, sí. De hecho, creo que tengo por aquí un cheque y sí te descuentan a partir de, Mm. porque en realidad nuestra beca era como de 990 y tantos, menos no sé qué tanto y terminaba en 948.
podemos cerrarlo así como en 1,000 pesos la beca, pero sí, o sea, estando registrados te decían, pues te vamos a descontar el ISR, te vamos a descontar el seguro que según, bueno, nosotros teníamos el seguro del ISSSTE, ¿no? Porque Del estábamos ISSSTE. y por ser trabajadores se supone que te lo otorgan, pero a nosotros nos descontaban una cierta parte de la beca para pagar el seguro del ISSSTE, nos daban, creo, nos retiraban otra cosa que era para el seguro de vida, o sea, sí nos cobraban impuestos, o sea, a nosotros al principio nos dijeron, la beca va a ser de 950, pero ya después el cheque decía 1,000 pesos cerrados y los otros 50 pesos se iban pues de impuestos, ¿no? Que al final terminamos pagando impuestos, comprando aunque sea el refresco en el IVA, ¿no? Pero pues, ahí es donde ya te das cuenta que la vida adulta y empiezas los descuentos de la nómina y todo. Sí, ya tienes que pagar la membresía del país. Bienvenida a la vida adulta, efectivamente. Otra situación, no sé si lo vayan a mencionar más adelante. Nosotros hasta cierto punto no teníamos beca fija. No sé si lo vayan a mencionar más adelante de cuánto es la beca, bueno, en qué consistía cada cuánto la beca, pero nosotros cada 3 meses teníamos un bono. Ah, sí. Bono era como de 2,000 y tantos, 2,100 y tanto. 100 y pico. Y al final del internado te dan un último bono de 4,000 y tanto pesos aproximadamente. Entonces, cada 3 meses tienes un bono, nada más sucede en el ISSSTE porque ya eres trabajador del ISSSTE. No sé si en IMSS. Yo lo había escuchado, ajá, pero no sabía específicamente si para todos los hospitales que te daban la beca o solamente así como tú dices, ISSSTE, ¿no? No sé si también en IMSS y en Salubridad, pero al menos en ISSSTE cada 3 meses te dan 2,000 y al final del internado 4,000 y tanto. Ahora, como comentaban respecto de las guardias, bueno, no sé si cambiaron un poquito a como a ti te tocó Brando y a ti, Sergio, ¿qué tipo de guardias les tocó a cada quien? Cuando Sergio todavía ingresó, todavía seguimos con guardias ABC. Eran cada tercer día. Y a partir de que sucedía en la pandemia, fueron A, B, C, D, E. Pero era mientras todavía nos tenían en el hospital. Cuando ya después de que me fui, no sé cómo estuvo la situación, Sergio. Sí, no, al principio, vamos a ponerlo, yo entré en enero del 2020 y todo era normal, la pandemia se declaró el 13 de marzo del 2020, ¿no? Al principio de ese 13 de marzo estuvimos, me parece que casi a mediados de abril, todavía en el hospital, y en todo ese periodo se cambiaron las guardias de ABC a guardias mínimas ABC. ¿Qué es esto? O sea, nosotros íbamos todos los días, toda la semana al hospital, ¿no? Éramos guardia, preguardia, posguardia, guardia, preguardia, posguardia, ¿no? En guardias normales, ¿no? Y después de que se modificó, después de que se declaró la pandemia, se modificó a guardias mínimas. Entonces, por ejemplo, éramos guardia B, si no mal recuerdo. Y entonces nada más ibas en el día que te tocaba la guardia. Entonces, por ejemplo, digamos aquí a Yeshua, le era la guardia A. María era la guardia B. Y nosotros éramos la guardia C. Entonces, el lunes iba Joshua, salía, luego regresaba María, salía y luego íbamos nosotros. Y otra vez se reiniciaba el ciclo. Otra vez entraba Joshua, luego María y luego nosotros. Nada más ibas en el día que te tocaba. Después de eso, se ampliaron las guardias porque aumentaron los casos de COVID. Ahí fue como el primer pico y como dice Brandon, hicieron guardias ABCDE porque de los servicios de alta demanda o de alto riesgo, que eran urgencias, medicina interna y me parece que nada más. Nada más y urgencias pediatría. Urgencias pediatría, exacto. Quitaron a todos los internos de ahí y los reubicaron en otros servicios, en los que quedaban, en cirugía, en gineco, en ortopedia, que eran las guardias, y en pediatría normal, ¿no? En consulta, por así decirlo. Entonces, como ya había más internos en los servicios, dijeron, pues ni modo de tener aquí a 5 personas en un solo día, porque para empezar, el hospital, si es un hospital general,
O sea, sí recibe mucha gente, pero es pequeño. Entonces, no, en el tiempo en el que nosotros estuvimos, sí se llenaba, pero pues con 2 personas alcanzábamos a sacar la chamba, ¿no? Entonces, tener a 5 personas era, pues, no hacíamos nada. O sea, sí de repente era como, pues ya acabamos todo y ya no hay nada que hacer hasta las 4 de la tarde, que era donde ingresaban otra vez los pacientes. O sea, pues, la verdad es que yo decía, estaba chido porque estoy descansando, pero pues académicamente no está tan bien. Entonces, enseñanza dijo, ¿saben qué? Los voy a mover a guardias ABCD. Estuvimos así como 1 o 2 semanas y después nos sacaron del hospital. Sí, nos movieron todavía a unidades de medicina familiar del ISSSTE y ahí estuvimos a cargo del doctor que encargado de esa unidad de medicina familiar. A Sergio y a mí nos mandaron a la misma unidad, si no mal recuerdo, que era una unidad de medicina familiar en Chapultepec, si no mal recuerdo. Y ahí estabas como médico familiar. Nada más hacías consultas. Dabas una consulta, veías, lo más seguro era que era un paciente diabético, hipertenso, no te llegaba nada más del otro mundo, era medicina familiar. Eh, Ok. eh, Ok. Mientras tanto, en los demás servicios, pues sí decías, hay algo más que hacer. No, no tenemos nada, es pura medicina familiar. Hay urgencias, pero esas urgencias es, pues una paciente tiene glucosa de 200, pues más refiérela, o si la vas a tratar, trátala, pero si no, refiérela. Fue muy complicado en ese momento de la pandemia porque de estar bueno, no es cierto, Sergio también ya estaba en un servicio pesadito, de estar en un servicio muy acelerado, de estar, digamos, con las ganas de hacer algo, a medicina familiar durante todo ese periodo sí estuvo muy complicado. Sí, yo acabé el internado, lo acabé en esa clínica y la verdad es que ya, yo creo que para los últimos 2 meses finales, al ratito yo creo que va a ser esa pregunta, pero para los 2 meses finales, o sea, ya me sentía como ya quiero empezar a hacer algo porque en urgencias pues no dormíamos, ¿no? O sea, era de que todo el día y toda la noche veías pacientes y estabas 100% activo y aunque no tuvieras nada que hacer o viendo pacientes, de todos modos tenías que hacer algo, o sea, nunca estaba quieto el servicio. Después yo estuve en cirugía y tú estuviste en ortopedia, ajá, Creo que sí. ajá, y igual, o sea, ortopedia les digo, es un hospital chiquito, pero también recibe pacientes ahí de fracturados y que se cayó y que no sé qué. Entonces es movido. Cirugía también siempre ha sido movido y de que te cambien de ese, o sea, de que sí, literal, no dormíamos. A un ritmo en donde entras a las 8, sales a las 2, no ves ningún paciente o ves nada más 2 o 3, o sea, ni siquiera está el cliché de que me hicieron hacer un periódico mural, ¿no? O sea, ni siquiera nada de eso, o sea, era la verdad yo ya estaba esperando así de que, pues vas a dar la plática de esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque medicina preventiva y todo, pero jamás, o sea, la verdad es que el internado, ahorita ya no tanto, porque conozco amigos que están en el internado, pero el internado COVID así, a principios de COVID, cuando estuvo recio todo, bueno, todavía está, ¿no? Pero cuando inició, sí fue un cambio muy brutal. Oye, y hablando, lo mencionaron un poquito acerca de la docencia, ¿no? Que sentían que no aprendían mucho ya en la modalidad COVID. Pero bueno, aquí va la pregunta en cuanto a en general la docencia. ¿Cómo califican la docencia aquí en su hospital? Aquí la respuesta es depende. Depende de qué servicio. Porque, bueno, en todos lados me imagino que en todos los hospitales hay buenos y malos doctores, ¿no? Así que varía muchísimo. Eh, el orden de las rotaciones que nosotros teníamos era, en el caso de Sergio, empezaba en urgencias, después cirugía, después gineco, después medicina interna, después medicina familiar, que ahí la tomábamos como epidemiología y medicina preventiva, con guardias en trauma y ortopedia, pediatría y en mi caso yo acababa en urgencias. O sea, prácticamente así se rolaban todas. Primero que empiece Sergio, porque él
Él estuvo en urgencias porque yo no sé cómo es ese servicio. Yo no estuve en urgencias en ese servicio. En el servicio social ya es otra cosa, pero en urgencias en Tacuba no sé cómo. Mira, la verdad es que, como dice Brandon, o sea, sí dependía mucho incluso de la guardia. O sea, estando en el mismo servicio, a diferentes guardias les tocaba distinto, digamos, o sea, distinto doctor a cargo, por así decirlo, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos sesiones y todo como generales en donde todos los internos veíamos lo mismo, por ejemplo, un caso de pediatría o veíamos clases de gineco, o sea, teníamos días en donde todos veíamos lo mismo, pero la enseñanza en Tacuba dependía mucho de, una, qué también le caías al doctor o doctora con la que estuvieras, o por lo menos en urgencias. Dos, cómo te desenvolvieras tú dentro del servicio. Y tres, cómo agarrar. Era todo eso, porque sí, bien teníamos clases, o sea, había una doctora que, no me acuerdo, sí, Ligia, la doctora Ligia, a ver si no la quemo ahorita. Nos daba clases en su guardia, ella llegaba en la tarde. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó clases siempre con ella de posguardia, entonces, pues así aprenderle, estar de posguardia y estar en una clase de literal, te duermes, ¿no? Por más que tengas al doctor aquí enfrente, te duermes porque tienes 36 horas de servicio, casi. Entonces, pues está canijo. Y había otro doctor que Plasencia. No, hombre, o sea, la verdad es que todo el mundo conocía al doctor Plasencia porque pues era el estereotipo de doctor de mamón, ¿no? Que, pues ya es doctor y se las sabe todas y las truena todas y todo. Y no te enseñaba nada, nada más te decía, haz esto y se desaparecía del servicio. O sea, la verdad, la docencia con él no era nada buena. La verdad es que no, de él no aprendí mucho más que todo lo malo que no se tiene que hacer. Pero, pero sí, o sea, era dependiendo del día. No puedo negar que sí de repente había clases muy buenas. No puedo negar que sí, como una vez estábamos platicando Brandon y yo en el internado hace 2 años, en el hospital aprendes aunque sea por rebosamiento, o sea, si no aprendes es porque eres bien lento, ¿no? Por no decir otra palabra. Pero sí, o sea, dependiendo de cómo, por lo menos en urgencias era dependiendo de cómo agarrabas al doctor o cómo estudiaras tú, porque pues en urgencias ves de todo, ves desde un paciente descontrolado diabético, apéndice, colecistitis o hasta alguien que en una moto se accidentó y se rompió la vértebra, la columna y no puede caminar. Entonces ahí depende de ti también, de que, ok, ya vi esto, lo estudio y le pregunto al doctor o reviso al paciente mañana y ya sé qué le voy a revisar. Eh, ya si veo los estudios, ya sé por qué le mandaron esos estudios, cómo los tengo que interpretar y todo, pero pues si no pones de tu parte, pues los doctores la neta menos van a poner de su parte. Otra cosa que se le olvidó mencionar a Sergio. No hay residentes en urgencias. No hay residentes en urgencias, entonces tú eres el amo y señor de urgencias junto con los adscritos. Y nosotros tomábamos clase diario, entre semana, de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Cada día era, pues hoy toca interna, hoy toca gineco, hoy toca pediatría, hoy toca preventiva. Cada día de 7 a 8 tomábamos clase y a partir de las 8 inicia tu servicio o si te toca guardia, tu guardia. Por cirugía, bueno, no era malo el servicio de cirugía, nunca fue malo. Sobre todo el servicio de cirugía era caracterizado por tener residentes muy buena onda, que te enseñaban mucho, que te apoyaban, nada mamones, y te podía llevar muy bien, te podía llevar así de güey o no sé, digamos como iguales, pero a la hora que era un paciente eran muy profesionales, eran muy buena onda. La verdad es que hasta el momento sigo yo teniendo contacto con los que fueron mis R1. Uno actualmente es R2 de neurocirugía en el López Mateos. Otro es R2 o R3, no me acuerdo, de Uro en el 20 de noviembre. Y el otro igual es Uro en un hospital en Mérida, Yucatán.
Entonces, hasta el momento no tengo ninguna queja con los residentes. E incluso con los R más, nada, hasta el más mamón que veas, dices, este güey me va a guardar. No sé si te tocó también a ti, Sergio, Raimundo. ¿Te tocó Ray? Bueno, él era ya R3, R4 y veías lo que no, bueno, al menos decían mis compañeros que estaban en otros hospitales, es que el R más se va a dormir. En este caso, el R más sí se va a dormir, pero también hace notas de evolución, algo que no muchos Rs más lo hacen, y él era R3, R4. También es Víctor Arzate, ¿te tocó? Víctor Arzate fue mi R3, en el caso de Sergio, creo que ya era R4. Igual, él creo que ha sido de los mejores doctores que he tenido como residente. Fue muy bueno y igual se ponía a hacer notas de evolución, pero doctor, ¿por qué las hace? Pues porque alguien les tiene que hacer y les quito trabajo a los R1. Entonces era algo que decías, ok, es raro, es bueno, sí está bien. En cuanto a doctores de cirugía, puedo decir que valen la pena 1, 2, 3 y creo que ya, de todos. No, bueno, a otro. Primero, el doctor de la Peña, que no sé si el doctor de la Peña era cirujano general, estaba en el turno matutino, pero no sé si se iba a cambiar al Hospital General de Tláhuac. Entonces, no sé si sigue ahí, pero era muy bueno, te enseñaba, te metía cirugías. Tal vez no eras primer ayudante porque sí tenías residentes, pero sí te decía, bueno, te voy a meter, vas a hacer esto, me vas a estudiar tal técnica, bla, 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 el doctor de la Peña. El siguiente es un oncocirujano, el doctor Ortiz. Todavía no estaba Sergio, pero en algún momento hubo un problemita con los residentes y no hubo residentes en el hospital, al menos de cirugía. Nos metieron a los internos y los internos estábamos a cargo de piso, de urgencias y de quirófano. Nos metieron a mi MIP2 y a mí nos metieron y el doctor Ortiz me metió a hacer una histerectomía y yo así de, doc, pero ¿cómo? A ver, vas a hacerle aquí. Este es tal, ¿qué estudiaste de aquí? ¿Qué sabes de anatomía? ¿Qué sabes de acá? ¿Qué sabes de acá? Y muy didáctica, sinceramente, nunca nos regañó a nosotros. Creo que en la rotación, creo que cuando Sergio ya estaba, era un poquito más didáctico porque incluso los metía a su consulta. Y el doctor Ortiz publica mínimo 2 artículos al año. Entonces, siempre se está actualizando, siempre ha sido muy bueno. Y antes de que hubiera un problemita, él era el encargado de enseñanza de los residentes, el doctor Ortiz. Otra, la doctora Escamilla. La doctora Escamilla es de fin de semana en el turno matutino, si no mal recuerdo. Y la doctora Escamilla, a pesar de que casi no se mete a cirugías porque es raro que se meta algo el sábado, era la encargada de enseñanza de la escuela La Salle. Entonces tenían el plan de estudios muy actualizado y también a los residentes los tenía en friega estudiando. ¿Qué otro? Bueno, la doctora Ochoa era una angio, es una angio que está ahí. Es egresada de 20 de noviembre, por lo que recuerdo. Era muy buena. Y sobre todo, se me pasó otra. La doctora Manso. La doctora Manso es un amor, es cirujana plástica reconstructiva, es muy buena, es de las doctoras más lindas que te puedes encontrar, porque si te ve muy, muy fregado en la posguardia, te ayuda muchísimo. Te decía, ¿sabes qué? Pues da la consulta, son curaciones, algo leve, algo tranquilo, ¿sabes qué? Te veo muy cansado, ve a desayunar tantito, regresas a mi consulta, pero te quiero aquí. O ve por tu comida, desayunas aquí, pero todo tranquilo, todo relax. En sus cirugías, si te llega a meter, si le pides que te meta, con muchísimo gusto puedes estar como incluso de primer ayudante, dependiendo como esté de humor. Y vaya, son experiencias. Eso de cirugía. De gineco, yo tuve una muy mala experiencia con las residentes y con los residentes. Eran muy manchados con nosotros. A Sergio no le tocó ese servicio, qué bueno.
pero el comedor es de 1 a 3 de la tarde, creo. No me acuerdo bien. De 1:30 a 2 más o menos. Te dejaban allí dentro de tococirugía, ellos se iban a comer y tú tenías algo adentro, no podías irte, te había una embarazada. Decían, ¿sabes qué? Ah, pues ya son las 3, si quieres ya vete a comer. El comedor ya cerró. ¿A qué voy? Entonces, así eran los residentes en ese entonces cuando a mí me tocaban los y las residentes. Los doctores, el único que valía la pena como tal era el doctor del Toro, que era de hecho el encargado de ginecología para todos los internos. Ah, otra cosa. Hay un doctor que deben de tener cuidado, porque creo que todavía sigue siendo el encargado de calificar a los internos y es de cirugía, se me pasó. El doctor Buenrostro. Hay que tener muchísimo cuidado con él. La forma en la que califica es, tú, Ariel, pues no te conozco. ¿Estuviste aquí? ¿Rotaste aquí? No te recuerdo de ninguna cirugía. ¿Cómo ves? Te va a poner 6. Nada más así porque sí. Entonces, hay que tener cuidado con la forma de calificar al doctor Buenrostro. No hay que hacerle la barba, pero sí hay que hacerte notar para bien. Para bien, yo creo que con eso. Y sobre todo, hay que evitar entrar a sus cirugías. Hay que evitar entrar a sus cirugías porque una colecistitis se convierte en una hepatoyeyunoanastomosis por un error. Entonces, algo que dura 45 puede durar hasta 3 horas y media. Hay que tener cuidado con el doctor Buenrostro. Sí, a mí me tocó entrar a todas las cirugías del doctor Buenrostro cuando estuve en cirugía, los mes y medio que estuve en cirugía. Por alguna extraña razón, siempre me programaban con él. O sea, solamente entré a una cirugía que no fue con él, fue como de media hora. Fue una reparación de una hernia inguinal. Pero, o sea, la verdad es que, como dice Brandon, el doctor Buenrostro, o sea, vamos a ser honestos, ya no tiene la capacidad, ya no tiene ni siquiera, creo que ya no veía adecuadamente bien, o sea, ya no veía del ojo izquierdo, o de no sé de cuál ojo, pero ya no ve. Entonces, una cirugía, por muy sencilla que fuera, se complicaba, pues, la verdad se complicaba por lo menos una de cada 2 cirugías. Entrar a una cirugía con él era horrible, la verdad, o sea, tú como interno, o sea, eh, siento yo que el internado es un buen método para practicar y para aprender, pero muchos doctores no entienden que pues a eso vas, ¿no? A practicar y aprender y a integrar todos los conocimientos que durante 5 o 6 años ya adquiriste. Entonces, mucha gente piensa, incluyendo al doctor Buenrostro, que tú llegas ya siendo cirujano, ¿no? Que estás en el servicio de cirugía porque ya eres cirujano. Entonces, yo me acuerdo que yo entré varias veces con él y me decía, tú agarra el separador, ¿no? El liver. Y ya yo agarraba el liver y ya, pues, la verdad es que eran unos calambres horribles porque estabas así media hora, 1 hora y así, y de todos modos no jalaba, y no jalaba, y no jalaba, ¿no? En la cuestión de, por ejemplo, las empezaba laparoscópicas, y tú pues nada más te daba una pinza y agarrabas con la pinza lo que él te decía. Y de repente ya estabas escuchando los gritos de, no, así no se agarra, que no sé qué, eres un inútil, que no sabes. Y yo, pues doctor, estoy haciendo lo que usted me pidió, ¿no? O sea, ¿qué quiere que haga la cirugía? O sea, así de ese vuelo. Entonces, eh, obviamente, como dice Brandon, los residentes, la neta es que son un amor. O sea, todos los residentes que me topé ahí desde... A mí me tocó el cambio de residentes de los R2, de los R1 a R2, los que subían de nivel. Justo yo entré al servicio en ese cambio y entraron R1 nuevos, entraron el doctor Víctor, ya era R4, entonces todos los residentes de cirugía, lo vuelvo a decir, son un amor. La verdad es que aún entrando a la cirugía como en rostro, yo siempre entré con la doctora Sheila, que un besote hasta donde sea que esté. Donde quiera que esté. Mis respetos, la verdad, para la doctora Sheila Serrano. La verdad, la mejor cirujana que conozco, le confiaré yo mi vida a ella porque muy buena doctora, sabe lo que hace, o sea, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y hacia dónde quiere ir. Y pues ella, la verdad es que ella me enseñó muchas cosas y no podría decir yo que todo lo que sé de cirugía fue
gracias a ella, porque con ella conviví mucho tiempo. También el doctor Alex, igual muy bueno. Alex, la verdad, Alex salió, si no mal recuerdo, de la misma escuela que nosotros. Sí. Entonces, sí se manchaba con nosotros, o sea, sí era pasado, pero no era como en mal plan, ¿no? Era como, pues, ¿Te va a servir? Eres de mi escuela, yo sé qué onda con esto, yo sé de dónde vienes, yo sé cómo está el servicio, entonces sí te voy a maltratar, entre comillas, porque me dejaba estudiar y ahora haces esto y ahora haces esto y corriges la nota 3 veces porque está mal, ¿no? Pero pues ya me acuerdo que durante el servicio yo decía, no, man, o sea, pinche doctor, o sea, nos está haciendo trabajar a lo pendejo, ¿no? O sea, ya para qué quiere que repita la nota si ya la hice 3 veces bien, ¿no? Entonces, y ahorita que lo veo ya por fuera, es como, ahora ya sé hacer una nota, ¿no? Ahora ya sé hacer, o sea, si yo creo que Brandon y yo podemos, si nos dicen tienes que hacer una cole, yo creo que nos tardamos más tiempo de lo normal, pero ahí la sacamos como podemos, ¿no? O sea, no nos dejaron en blanco, la neta, es que, o sea, la enseñanza por parte de los residentes de cirugía y por los doctores que ya mencionó Brandon, la verdad es que no tengo nada que quejarme ahí, la neta. Otra cosa, al menos en la superior de medicina, es muy sonado el doctor Ramírez Colín. Es muy sonado el doctor Ramírez Colín, que imparte la materia de cirugía y es el actual jefe de cirugía del Hospital General Tacuba. Yo fui alumno de Ramírez Colín cuando tomé cirugía y me lo volví a encontrar en el internado. A mí, como ya me conocía, de vez en cuando me jalaba sus cirugías y hacía las cirugías muy bien, las hacía muy rápida. Sí te regañaba como cualquier doctor, sabes, entras a una cirugía, no sabes ni qué onda, no sabes la técnica, vas iniciando. Pero, vaya, como dice Sergio, nos intentaban enseñar aunque sea por rebosamiento, ¿sabes qué vas a hacer esto? Creo que cirugía ha sido de los servicios que más pudimos aprender, o de que más cariño les tenemos, pero no por los doctores como tal, los adscritos, no, sino por los residentes. Los residentes, el ambiente que hay en cirugía es muy diferente a cualquier otro servicio. Y no por la famosa LP, sino por que de verdad es que nunca nos ponían a hacer algo que no le tocara a un interno. Nunca te ponían a hacer, pues tú vas a hacer esto, pero eso yo no lo sé hacer, doc, pero lo vas a hacer y yo me voy a dormir. Jamás nos hicieron eso. Jamás dijeron, ¿sabes qué? Aquí están tus pendientes, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto le corresponde al residente y esto le corresponde al adscrito. Tú haz tus pendientes para que los residentes no tengan problemas y así los adscritos no tengan problemas. Entonces, al menos en cirugía, nunca te cargaban la mano. En gineco, o sea, por ser hospital del ISSSTE, no hay muchas pacientes ginecológicas. No practicas gineco mucho, por ser hospital del ISSSTE. Y si llega una o dos, la mayoría son del R1. No te permiten hacer mucho en gineco. Medicina interna, no sé, se decía que era como en urgencias, pero en grande, porque en urgencias todo está un paciente encima de otro, por ponerlo de algún modo. Está toda la mano. Pero medicina interna era un servicio muy pesado, era muy pesado. No había residentes en ese entonces. Entonces era el adscrito, tú y el cuerpo de enfermería contra el mundo. A Sergio no le llegó a pasar, a mí sí me llegó a pasar. En mi rotación éramos muy poquitos y en varias veces no llegó el adscrito de la noche. Entonces era yo y enfermería contra lo que hubiera. En medicina interna te ponen a hacer censo, te ponían a hacer un censo de laboratorios, un censo de entrega de guardia, te ponían a hacer los pendientes, radiografías, toma de muestras de sangre y también a cultivar a los pacientes. Cultivo de orina, de expectoración, cultivo de catéter venoso central, cultivo periférico. Por lo mismo de que no había residentes, entras a tu guardia, por ponerles el lunes, y sales el martes hasta que acabas tus pendientes. Esa medicina preventiva. Son, entre comillas, igual que medicina familiar, son vacaciones. Ahí rotas en 3 lugares. Rotas en epidemiología, en vacunas y ya creo que ya. En epidemiología estabas ahí mismo en el cubículo de medicina preventiva y lo que hacías era
vas a cada servicio, ves hace cuánto se colocó tal sonda, tal catéter, qué esquema antibiótico tienes, si hay algún paciente con sospecha de tuberculosis, le tienes que hacer el estudio. No, este medicamento ya tiene mucho tiempo con este paciente, tienen que cambiárselo, tienes que avisar a los jefes de medicina interna, tienes que conseguir un censo de cada uno y tienes que anotarlo. Y en vacunas, literal, tomas glucosa, tomas presión, aplicas las vacunas. En medicina preventiva te califican con 2 exámenes. Uno relacionado a vacunas y otro a medicina preventiva como tal. Se promedian y sale tu calificación. En interna te calificaban con un examen igual. Lo hacía el doctor Hernández, ya no sé cómo se califica ahorita en interna. Después, y haces guardias en trauma y ortopedia cuando estás en preventiva. Haces guardias nada más en la noche. En la mañana estás en preventiva. A partir de las 3 de la tarde estás en trauma y ortopedia. En pediatría estás en 3 lugares. No, estás en 4 lugares. Estás en piso, estás en urgencias, estás en consulta externa y estás, no me acuerdo no creo que ya lo quitaron, pero antes estabas en UCIN. Entonces, si estabas en urgencias, recibías absolutamente todo. Ahí sí hay residentes. Ahí hay 1 o 2 residentes. En urgencias pediátricas recibes de todo. Tú los tratas. Si hay residente, pues te ayuda. En consulta externa estás en 2 lugares. Estás en consulta de niño sano con el doctor Chavarría. No es cierto, no me acuerdo cómo se llama la doctora. En consulta de niño sano estás en cirugía pediátrica con el doctor Chavarría en consulta externa. O consulta de seguimiento, creo que se llama la doctora Granados, no me acuerdo sinceramente cómo se llama. No es pesado, no es complicado, te ayudan bastante los doctores cuando estás en consulta externa. Cuando estás en piso es todo aquello que vaya a ser hospitalizado, todo aquello que requiera una monitorización o incluso pacientes de otorrino, pacientes que van a ser operados por, no sé, amigdalitis, se van para allá. No es pesado, las guardias no son pesadas, pero el problema es que al momento de que estás en guardia, tienes que estar atento de urgencias, pediatría y de lo que se vaya a ingresar, si son pacientes de cirugía, si son pacientes que necesitan ser vigilados o si son pacientes de otorrino. Tienes que estar dividido en 2 partes. Son muy estrictos a la hora de dejarte ir a comer o dejarte ir al baño, cualquier situación en urgencias pediatría. Te dan un periodo como de 10, 15 minutos si acaso. No puedes salir de urgencias pediatría cuando estás en guardia. Tu guardia de pediatría la haces en urgencias pediatría. En UCIN, pues prácticamente es lo que te digan los doctores. Te dan un mini curso de ACLS, BLS para que pues, no te veas tan inepto ahí. Pero la realidad es que no sirve mucho. La forma en que te califican en pediatría es por un caso clínico que tú hayas visto, que haya ingresado o que hayas visto en urgencias. Lo tienes que escribir, lo tienes que desglosar, tienes que tomar bibliografía y con 2 exámenes, si no mal recuerdo. Un examen a mitad del servicio y la otra al final. Y el examen consiste en crecimiento y desarrollo, no sé, se enfoca más a, digamos, la pediatría benevolente, no se enfoca tanto en clínica, se enfoca más en crecimiento y desarrollo. ¿En qué momento empezó a hablar? Empezó a seguir algo con la mirada, empezó a tener risa social, o sea, más que nada se enfoca en eso. Otra cosa, el jefe de enseñanza como tal no te ayuda en nada. No te ayuda en nada. Tienes un problema, es tu problema. Tienes una urgencia, es tu urgencia, no mía. Para eso estás aquí, ¿no? Para trabajar. Sí, no, la verdad es que, mira, la verdad es que las evaluaciones después de la pandemia o durante la pandemia, todas fueron por Zoom. A mí, no, si ahorita me preguntas, no tengo ni la más mínima idea de cómo me evaluaron, por ejemplo, en gineco, de cómo me evaluaron en no sé, medicina interna, como dice Brandon. Solo estuve una de medicina interna y la verdad es que estuve de metiche porque solo fui a cubrir a un compañero que tuvo ahí que faltar. Y la verdad es que las clases, como todas fueron por Zoom, o sea, se supone que con eso nos iban a evaluar porque hasta me acuerdo que
cirugía nos hicieron un examen, en gineco también nos hicieron un examen y dijeron, con este examen les voy a evaluar todo. La verdad es que el examen no sirvió para nada. O sea, el examen fue de que en 30 minutos ya lo habíamos acabado, fue muy sencillo, les voy a decir la neta, nos copiamos entre todos, o sea, fue, la verdad, no fue nada educativo, nada de enseñanza, y ya, se supone que con esas calificaciones ya nos evaluaron, y yo, el promedio que tengo del internado, podría decirte que el principal, que es el de urgencias, es el único real. La verdad es que del lado de Tacuba sí hay mucho desinterés por el interno. Del lado de Tacuba hay muchas cosas que, pues la verdad para la enseñanza de 10 personas, 3 te ponen atención y de verdad te quieren enseñar y les importa que aprendas, ¿no? Y las demás personas es como dice Brandon, tienes un problema, es tu bronca. Tienes cosas que hacer, no me importa. Aquí tienes que estar de 8 a 3 de la tarde y cuando es turno normal, de 8 de la mañana a 3 de la tarde del otro día cuando es guardia y así, o sea, les vale madres, ¿no? Casi casi. O había servicios que te salvaba, había escritos en donde sí te salvabas y te enseñaban chido y había, la gran mayoría, no. La verdad es que todo lo que aprendí, y creo que Brandon también, fue porque nosotros nos pusimos a estudiar, fue porque nosotros nos interesábamos en el paciente y por el paciente, ¿no? Si veíamos que algo no sabíamos, en chinga sacábamos el teléfono o abríamos internet y buscábamos el libro y lo leíamos rapidísimo y ya decíamos, pues le hacemos esto, le damos esto y ya, pero eh, pues la neta es que no, o sea, si tuviera que darle una calificación a enseñanza del Hospital General Tacuba, sería yo creo que un 6, y siendo así muy chido, y tomando en cuenta a los doctores que sí nos enseñaron, sería un 6. ¿Cómo describirían de las poquitas veces que los dejaron ir a comer al comedor? ¿Cómo describen la comida? ¿Creen que es buena? ¿O está muy rica? Había días buenos y días malos. Variaba muchísimo porque había noche, hay 4 turnos para comer. Desayuno, comida, cena y colación. Había días muy buenos donde en algún momento nos dieron, no sé si fue arrachera, no sé si fue bistec, pero creo que hasta dijimos, ¿qué les pasó? Porque sí estábamos acostumbrados a un tipo de comida muy Mira, la neta no estaba pa'l perro, o sea, no te podías quitar, pero no era comida, o sea, sí, no es por denigrar la comida, porque para mí, y supongo que para Brandon, porque comí muchas veces con él, la comida es sagrada, ¿no? O sea, la comida es lo máximo para todos. Pero sí, Brandon, como dices, de repente se les chispaba y nos daban algo bueno. Como teníamos un chingo de hambre, la verdad es que pues, nos comíamos la comida, pero yo nunca lo hubiera preparado en mi casa. O sea, no sé si Brandon sí, porque Brandon come muy bien, por lo que veo. Pero, o sea, yo he visto mejores comidas en otros hospitales. Si tuviera que calificarla, yo creo que viéndome buena onda, porque luego sí nos servían cositas así que decías, vale la pena, un 7. Un 7 en la comida. Si estás te agarrabas el café en la calle. Sí. Te agarrabas el café de la mañana, todavía no estaba tan quemado. Todos los demás sí, pero la verdad es que la mayoría de los internos, una por tiempo y otra porque el comedor sí no estaba tan chido, preferíamos comer en la calle. Yo creo que lo que vale la pena de Tacuba no es como tal la comida de allá adentro, sino lo que hay afuera. Si en la mañana hay cocinas económicas, hay licuados, hay sándwiches, hay café, hay pan. En las tardes siguen las comidas económicas. Enfrente hay como una fonda que vende tortas, sándwiches, burritos, sopes, tacos y que no sé qué más. Éramos o somos de los pocos hospitales que tenía mi pera. Teníamos 2 miperas, una de hombres y otra de mujeres. Entonces, no dormías uno encima del otro, pero dependiendo de la guardia era qué tan atascada estaba la mipera de hombres o la mipera de mujeres.
Yo tengo, ya para ir terminando, porque ya se va a acabar el tiempo, yo tengo nada más una última pregunta que hacerles. Si pudieran volver a elegir el Tacuba como hospital para hacer su internado, ¿lo volverían a hacer? Híjole, agarrar el Tacuba otra vez dependería mucho de mis opciones. O sea, si me dijeran, si tuviéramos la misma situación, vas a vivir cerca de cualquier hospital que estés, vas a vivir a 10 minutos, va a haber los mismos puestos de comida, va a haber, y ponle hasta las mismas personas, la neta sí me iba a otro hospital. ¿Por qué? Porque enseñ- eh, quien está encargado de los internos es una persona que no es, no, o sea, no le importa, le vale madre. Eh, el otro que es el de enseñanza, el grande, digamos, el jefe de enseñanza también le vale madre. O sea, no te dan como lo suficiente para querer pertenecer al hospital. Yo creo que si regresaría por alguien o por algunas personas serían por mis compañeros internos y por los residentes, pero si no, la verdad es que escogería otro hospital que me diera más currículum, que me diera más chance de publicar, por ejemplo, de publicar un artículo o de, no sé, tal vez de ahí quedarme y hacer ahí mi servicio, porque en el Hospital Tacuba también puedes hacer servicio, pero pues es en epidemiología, entonces preferiría hacer servicio en epidemiología en el Hospital de Pediatría, en el Nacional de Pediatría o en Siglo XXI, o incluso en el General, que también es buen hospital para publicar, que en Tacuba, la neta. Yo también estoy de acuerdo con Sergio. Yo no lo volvería a elegir, principalmente por el área de enseñanza, porque las personas con las que convivimos en ese momento, residentes, adscritos, enfermería, hasta los camilleros. Los camilleros te apoyan mucho, sí se desaparecen, es normal, pero enseñanza no te da la mano, no te ayuda. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Y si tienen alguna sugerencia, no olviden dejarlo en la cajita de comentarios y le agradecemos mucho a nuestros invitados especiales por compartirnos su gran experiencia, la verdad. Muchísimas gracias. Y Y por pues el nos tiempo. vemos para la otra. Sí, muchas gracias, en verdad. Ay, Hasta la próxima. Gracias Chao. por la invitación. Gracias. cuando quieran, igual nos pueden mandar mensaje. Yo actualmente estoy en una asociación de médicos en formación. Tenemos actividades de derechos humanos y paz. Yo soy el oficial local del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Y si necesitan cualquier cosa, yo creo que Brando y yo estamos disponibles para mandarles material de estudio, para darles cualquier experiencia. Y si se quieren venir acá a Cancún, también les puedo dar el dato. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad.